Durante nuestro estudio del movimiento nos damos cuenta que la velocidad con que se mueven los cuerpos cambia. Entonces aparece una nueva cantidad que es la variación de velocidad, que naturalmente está relacionada con el intervalo de tiempo que transcurre mientras esta velocidad cambia. Es decir, que aparece otra cantidad que es la variación temporal. Estos dos conceptos afortunadamente se pueden relacionar de una manera muy interesante para encontrar el cociente entre la variación de velocidad y la respectiva variación de tiempo. Y esta nueva cantidad es tremendamente importante en el estudio del movimiento y se llama aceleración promedio. La aceleración promedio sirve indudablemente para poder calcular la aceleración instantánea. Y la aceleración instantánea, que designamos así, es el límite de la aceleración promedio cuando delta t tiende a 0. Es decir, es el límite de v menos vo dividida entre delta t cuando delta t tiende a 0. Y las unidades de ambas son naturalmente las unidades de longitud sobre tiempo divididas entre unidades de tiempo. Es decir, que las unidades son longitud tiempo a la menos 2, que en el sistema internacional son naturalmente metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros vamos a continuar estudiando la aceleración, pero en una sola dimensión. Y entonces podemos abandonar la nomenclatura vectorial y utilizar la nomenclatura escalar, sin que la aceleración pierda naturalmente su calidad vectorial. Pero entonces la escribimos así: la aceleración promedio es igual que delta v en delta t, es decir, v final menos v inicial entre delta t. Y hacemos todavía una simplificación más. El movimiento lo vamos a estudiar cuando el movimiento es rectilíneo. Y que la aceleración sea constante, es decir, que no varíe respecto del tiempo, y que sea uniforme, es decir, que no varíe respecto de la posición. En estas circunstancias, la aceleración promedio y la aceleración instantánea son iguales. Y entonces podemos escribir que la aceleración instantánea es igual que la aceleración promedio, y la definición de esta última es v menos vo entre delta t, que es constante y uniforme, de suerte que aquí podemos despejar la velocidad al final de una manera algebraica simple, y nos queda que la velocidad al final de cuentas, es igual que la velocidad al inicio más la aceleración instantánea multiplicado por delta t. Esta es una ecuación tremendamente importante y útil, y la vamos a llamar ecuación número 1. Por otro lado, resulta que la velocidad en promedio es delta x en delta t, que nos permite despejar
delta x igual que velocidad por delta t. Velocidad en promedio. Y resulta que en el movimiento rectilíneo con aceleración constante, un gráfico de aceleración respecto del tiempo es constante la aceleración o puede ser constante igual que cero, o puede ser constante y de valor negativo, la aceleración. Y entonces resulta que un gráfico de posición de velocidad respecto del tiempo, en este tramo, este intervalo de tiempo con aceleración constante, la velocidad tendría un gráfico así, cuya pendiente es la aceleración. En este caso, si la aceleración fuera cero, en este intervalo de tiempo, la velocidad también sería cero. Y en este otro intervalo de tiempo, si la aceleración es negativa, la velocidad tendría que ser de este tipo: pendiente negativa, aceleración negativa. Lo interesante es que los gráficos de velocidad son líneas rectas, y entonces la velocidad promedio la podemos escribir no solo como delta x en delta t, sino que también podemos escribirla como la velocidad al final más la velocidad al inicio dividido entre 2. Porque aquí en cada tramo la velocidad promedio estaría aquí a la mitad del tramo, que sería la velocidad al final más la velocidad al inicio dividida entre 2 para que nos dé el promedio. Y esta expresión algebraica que está aquí, y esta otra expresión algebraica que llamamos ecuación número 1, después de un pequeño manipuleo de carácter algebraico sencillo, nos permite despejar la delta x, ya que la delta x es la x al final más la x al inicio dividido entre delta t. Despejamos la x al final y nos va a quedar que la x al final es la x al inicio más la velocidad por delta t más un medio de la aceleración multiplicado por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Esta ecuación es tan importante como la que llamamos número 1, y resulta que, como va a ser muy útil, la designaremos con el nombre número 2. Ahora ya tenemos dos ecuaciones interesantes, la 1 y la 2. Si hacemos un poquitín de álgebra con ambas, vamos a lograr eliminar el intervalo de tiempo en las dos y llegar, después de unas cuantas líneas de álgebra, a una ecuación tercera que es interesante, que nos permite escribir que en este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que hemos abreviado de esta manera, la velocidad al final al cuadrado es igual que la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de x, que es lo que se ha desplazado el objeto. Esta es una tercera ecuación importante que vamos a designar con el número 3, y ahora tenemos
nuestras armas matemáticas sencillas, ecuaciones 1, 2 y 3, que nos permiten, cuando hay 3 datos, resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esta es una situación simple y tremendamente interesante para lo que viene un poquitín más adelante. Una aclaración en un dibujo. En estos dos tramos en que la velocidad no es cero, sino que es rectilínea, estamos hablando en efecto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en este tramo intermedio de aquí para acá, donde la velocidad es cero y la aceleración también, en este caso debemos de recordar que el movimiento es rectilíneo uniforme.